A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos. Gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Michael Thornfield había construido su vida sobre la precisión. Como arquitecto senior de sistemas para Pinnacle Technologies, diseñaba redes que nunca fallaban, creaba protocolos de seguridad impenetrables y resolvía problemas que otros consideraban imposibles. Sus colegas lo respetaban, sus subordinados temían decepcionarlo y sus superiores confiaban en su meticulosa atención al detalle. A los 38 años, Michael medía 6 pies de altura, con ojos gris acero que parecían catalogar cada detalle de su entorno. Su cabello oscuro, con mechones plateados prematuros, le daba un aire de distinguida autoridad. Aquellos que lo conocían bien entendían que, bajo su exterior tranquilo, se escondía una mente que operaba como un maestro de ajedrez, siempre pensando varios movimientos por delante. Su matrimonio con Rebecca había comenzado 8 años atrás, cuando ella era una coordinadora de marketing con dificultades en una pequeña empresa. Michael se había sentido inmediatamente atraído por su cabello castaño rojizo, sus ojos verdes y la forma en que se reía de su humor seco. Rebecca provenía de una familia donde las apariencias importaban más que la sustancia. Su madre, Ellen Sinclair, era una ex reina de belleza que se había casado con un hombre de dinero antes de enviudar joven. Ellen había criado a Rebecca con la creencia de que la seguridad de una mujer provenía de casarse bien y mantener esa posición por cualquier medio necesario. Michael le había proporcionado a Rebecca todo: una extensa casa colonial en los suburbios, autos de lujo, ropa de diseñador y el estatus social que anhelaba. Trabajaba 70 horas a la semana para asegurar que su estilo de vida se mantuviera impecable, a menudo perdiéndose cenas y eventos sociales. Rebecca parecía contenta al principio, interpretando el papel de la esposa devota en las funciones de la empresa y las reuniones sociales. Lo que Michael no se daba cuenta era que Rebecca había heredado más que la belleza de su madre. También había heredado la naturaleza calculadora de Ellen y su creencia de que la lealtad era opcional cuando surgían mejores oportunidades. Troy Blackstone, el jefe de Michael y vicepresidente de operaciones de Pinnacle Technologies, era todo lo que Michael no era. Donde Michael era analítico y reservado, Troy era carismático y audaz. A los 42 años, Troy había ascendido en la escala corporativa a través de una combinación de contactos estratégicos y ambición despiadada. Su cabello rubio y espeso, su bronceado perpetuo y sus trajes caros lo convertían en el tipo de hombre que llamaba la atención en cada evento de la empresa. Troy se había unido a Pinnacle 3 años atrás, reconociendo inmediatamente el valor de Michael y al mismo tiempo resintiendo su competencia. La brillantez técnica de Michael hacía que Troy se viera bien ante la junta, pero también resaltaba las propias limitaciones de Troy. Troy había aprendido al principio de su carrera que la mejor manera de manejar el talento superior era mantenerlo cerca y controlable. La ironía no se le escapó a Michael más tarde. Había estado tan concentrado en construir fortalezas digitales inalcanzables que no había podido proteger su propia casa de la invasión. Mientras Michael estaba sentado en su oficina en casa ese martes por la noche, revisando los registros del sistema y los protocolos de seguridad, podía oír a Rebecca hablando por teléfono abajo. Su voz subía a través de las rejillas de la calefacción. Aunque no prestaba atención a sus palabras, estaba absorto en un complejo algoritmo de cifrado, el tipo de rompecabezas matemático que siempre le había proporcionado una sensación de orden en un mundo cada vez más caótico. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Troy: reunión de la junta directiva trasladada a las 8 de la mañana. Necesito las especificaciones del proyecto Morrison listas. Michael miró el reloj: 10:30 de la noche. Otra noche larga por delante, pero estaba acostumbrado a las exigencias de última hora de Troy. Hacía tiempo que había aceptado que su jefe operaba bajo el principio del caos controlado, manteniendo a sus subordinados desequilibrados para mantener el dominio. Lo que Michael no sabía era que abajo, Rebecca estaba susurrando en su teléfono con una sonrisa que le habría helado la sangre. Nunca lo verá venir, cariño. Mamá tenía razón. El tiempo lo es todo. Capítulo 2. La traición revelada. La videollamada que destrozaría el mundo de Michael comenzó como cualquier otra reunión de miércoles por la mañana. Había pasado la noche perfeccionando las especificaciones del proyecto Morrison, durmiendo solo 3 horas antes de la reunión matutina de Troy. Rebecca ya se había ido a su clase de yoga matutina, besándole la mejilla con el mismo afecto practicado que había mostrado durante años. Michael se instaló en su oficina en casa a las 7:55 de la mañana en punto,
ajustando su cámara y comprobando su conexión. La puntualidad siempre había sido una de sus características definitorias, un rasgo que Troy a menudo se burlaba pero en secreto envidiaba. Cuando el rostro de Troy apareció en la pantalla, algo era diferente. En lugar de su habitual comportamiento apresurado, Troy parecía casi relajado, como un hombre saboreando un buen vino. El fondo de su oficina estaba perfectamente ordenado, y Michael notó que Troy había elegido sentarse en su silla de cuero de respaldo alto en lugar de su posición habitual en la mesa de conferencias. Michael, comenzó Troy, con un extraño tono de formalidad en su voz. Aprecio que te unas a mí esta mañana. Me temo que tenemos algunos asuntos serios que discutir. La mente analítica de Michael inmediatamente comenzó a procesar el lenguaje corporal de Troy, la leve sonrisa en la comisura de la boca de Troy, la forma en que sus hombros estaban echados hacia atrás con confianza, la pausa deliberada antes de hablar, todos indicadores de que no se trataba de una reunión rutinaria. Se han planteado algunas preocupaciones sobre su conducta, continuó Troy, saboreando claramente cada palabra. Informes anónimos sobre mala conducta que ya no puedo ignorar. La reputación de la empresa está en juego, y me temo que no tenemos más remedio que suspenderlo administrativamente a la espera de una investigación completa. La expresión de Michael no cambió, pero su mente repasó rápidamente las posibilidades. ¿Qué mala conducta? Siempre había mantenido los más altos estándares profesionales. Nunca se había involucrado en la política de la oficina y había completado cada tarea con meticulosa precisión. ¿Qué mala conducta específica?, preguntó Michael, manteniendo la calma característica en su voz. La sonrisa de Troy se ensanchó. No estoy en libertad de discutir los detalles, pero puedo asegurarle que las fuentes son creíbles y las acusaciones son lo suficientemente graves como para justificar una acción inmediata. Fue entonces cuando Michael lo oyó. Una risa familiar desde algún lugar detrás de la silla de Troy. La temperatura de su sangre bajó varios grados cuando Rebecca apareció a la vista, con sus ojos verdes brillando con satisfacción maliciosa. Solo me aseguré de que la empresa no se viera manchada por tu personalidad perdedora, dijo Rebecca en voz alta, sin rastro de la calidez que Michael había oído durante 8 años. Alguien tenía que proteger los intereses de la empresa de tu incompetencia social y tu comportamiento arrogante. El mundo de Michael se tambaleó. Detrás de Rebecca, vislumbró a Ellen Sinclair, su suegra, asintiendo con aprobación, con la expresión satisfecha de una mujer cuyos planes cuidadosamente trazados finalmente habían llegado a buen término. Las piezas encajaron con una claridad asombrosa, las llamadas telefónicas nocturnas que Rebecca decía que eran de su hermana, la mayor frecuencia de sus clases de yoga y viajes de compras, los recientes cambios de comportamiento de Troy y la forma en que había estado haciendo preguntas incisivas sobre los hábitos de trabajo y la vida personal de Michael durante las reuniones. Verás, Michael, continuó Troy, reclinándose en su silla con evidente satisfacción. Algunas personas simplemente son más aptas para los roles de liderazgo. Tus habilidades técnicas son adecuadas, pero el liderazgo requiere habilidades interpersonales que nunca has poseído. Michael cerró los ojos por un momento, sintiendo que algo frío y calculador se asentaba en su interior. Cuando los abrió de nuevo, su expresión era perfectamente neutra, sin delatar la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Entiendo, dijo Michael en voz baja. Esperaré más información sobre la investigación. Al terminar la llamada, Michael se sentó en absoluto silencio durante varios minutos. 8 años de matrimonio, 15 años en la empresa, toda una vida jugando según las reglas, manteniendo su integridad y confiando en la decencia fundamental de los demás. Esa versión de Michael Thornfield murió en ese momento. Lo que surgió fue algo mucho más peligroso. Un hombre con un conocimiento íntimo de cada sistema digital de la empresa, una comprensión detallada de las debilidades humanas y absolutamente nada que perder. Michael siempre había sido un jugador de ajedrez, pero ahora estaba preparado para jugar un juego con apuestas mucho más altas. Abrió su portátil y comenzó a escribir, sus dedos moviéndose con precisión mecánica. Si querían destruirlo a través del engaño y la traición, les mostraría lo que era la verdadera destrucción. La justicia, de hecho, se serviría fría. Capítulo 3. El arquitecto de la venganza. Michael pasó las siguientes 72 horas en lo que solo podría describirse como un estado de furia controlada. No contactó a Rebecca, no intentó volver al trabajo y no contrató a un abogado para luchar contra la suspensión. En su lugar, hizo lo que siempre había hecho mejor. Analizó el problema y comenzó a diseñar una solución. El primer paso fue recopilar información. El acceso de Michael a los sistemas de Pinnacle había sido revocado, pero su ordenador personal contenía años de archivos de respaldo, incluyendo organigramas detallados,
registros de empleados y documentación de la arquitectura del sistema. Y lo que es más importante, siempre había mantenido sus propios registros privados de cada interacción, correo electrónico y decisión importantes, un hábito que Troy a menudo se burlaba como documentación obsesiva. El jueves por la tarde, Michael había construido una línea de tiempo completa del romance de Troy y Rebecca. El patrón era claro una vez que supo qué buscar. Las solicitudes de Troy para reuniones fuera del horario laboral habían aumentado drásticamente hace 6 meses, siempre coincidiendo con las clases de yoga de Rebecca. Los registros de las tarjetas de crédito de la compañía, para las que Michael había ayudado a diseñar los sistemas de monitoreo, sin duda mostrarían los cargos de Troy en restaurantes de lujo durante los momentos en que afirmaba estar trabajando hasta tarde. Pero Michael no estaba interesado en una simple exposición. Los romances corporativos eran comunes, y tanto Troy como Rebecca probablemente sobrevivirían al escándalo con sus reputaciones intactas después de un periodo adecuado de contrición pública. Michael quería algo mucho más permanente y devastador. El viernes por la mañana llegó una visita inesperada. Derek Walsh, ex colega de Michael y una de las pocas personas en Pinnacle que siempre lo había tratado con genuino respeto, apareció en su puerta con 2 tazas de café y una expresión sombría. «Dicen que estuviste involucrado en algún tipo de violación de seguridad», dijo Derek mientras se sentaban en la cocina de Michael. «Informes anónimos sobre que vendiste secretos de la compañía o algo así». Michael asintió, sin sorprenderse. «¿Y qué piensas?» Derek resopló. «Creo que Troy finalmente ha encontrado una manera de deshacerse de ti. Y creo que tu esposa ha estado pasando mucho tiempo en la oficina últimamente para alguien que supuestamente trabaja en marketing. ¿Te diste cuenta? Soy observador. Además, Troy ha estado actuando como un hombre que se cree intocable. Ese tipo de confianza generalmente proviene de tener influencia o saber algo que otros no saben». Michael estudió el rostro de su amigo. Derek era una de las pocas personas en las que realmente confiaba, un especialista en seguridad de redes que compartía el aprecio de Michael por la precisión y los detalles. Y lo que es más importante, Derek tenía sus propias razones para no querer a Troy, quien había bloqueado su ascenso 2 veces a favor de candidatos menos calificados pero con más conexiones políticas. «¿Qué harías?», preguntó Michael con cuidado, «si descubrieras que alguien ha estado destruyendo sistemáticamente tu vida a través de mentiras cuidadosamente coordinadas». Derek se quedó callado por un largo momento. Probablemente querría devolver el favor con intereses. Esa noche, Michael hizo su primer movimiento. Utilizando las habilidades que había desarrollado durante años de hacking ético y pruebas de penetración, comenzó una cuidadosa exploración de las huellas digitales, no las obvias que dejarían rastros. Michael era demasiado sofisticado para tales errores de aficionados, sino los indicadores sutiles que la mayoría de la gente nunca considera. La actividad de Rebecca en las redes sociales, cotejada con los datos de ubicación de su teléfono, pintaba un claro cuadro de engaño. Sus supuestas clases de yoga coincidían con registros en hoteles de lujo. Sus viajes de compra se alineaban con la agenda de viajes de Troy para reuniones con clientes en la ciudad. Pero el descubrimiento más revelador provino del análisis de metadatos y fotos que Rebecca había publicado en línea. Varias imágenes recientes contenían etiquetas de geolocalización del complejo de apartamentos de Troy, tomadas durante los momentos en que afirmaba estar con su hermana. Michael siempre había admirado la atención al detalle de Rebecca en su presencia en las redes sociales, sin darse cuenta de que su deseo de documentación le proporcionaría las pruebas que necesitaba. El sábado, Michael había completado su fase de reconocimiento y pasó a la planificación estratégica. Abrió un nuevo documento en su ordenador y comenzó a escribir: Proyecto Reckoning, Fase 1, Fundación. Michael entendía que la verdadera venganza requería paciencia y precisión. Una represalia rápida sería satisfactoria pero temporal. Lo que él estaba planeando sería sistemático, creciente y absolutamente devastador. La primera fase establecería credibilidad y posicionamiento. Michael necesitaba aliados, recursos, lo más importante, necesitaba que sus enemigos lo subestimaran. El mayor error de Troy y Rebecca fue asumir que el comportamiento tranquilo de Michael indicaba debilidad o pasividad. Habían confundido el análisis cuidadoso con la indecisión y el pensamiento metódico con la falta de imaginación. Estaban a punto de aprender la diferencia entre una víctima y un depredador. El teléfono de Michael sonó el domingo por la noche. El nombre de Rebecca apareció en el identificador de llamadas, pero lo dejó ir al buzón de voz. Cuando finalmente escuchó el mensaje, su voz era artificialmente dulce, teñida con lo que probablemente pensó que era una preocupación convincente. Michael, cariño, me enteré del trabajo. Siento mucho que te haya pasado esto.
Me quedaré en casa de mamá unos días para darte espacio para que resuelvas las cosas, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Saldremos adelante juntos. Michael borró el mensaje y sonrió por primera vez en días. Rebecca seguía operando bajo la suposición de que él era el mismo hombre confiado con el que se había casado. No tenía ni idea de que esa versión de Michael ya no existía. Abrió su portátil y continuó escribiendo sus planes. Las pulsaciones de teclas resonaban en la casa vacía como una cuenta regresiva, marcando los momentos hasta que se hiciera justicia. Capítulo 4. La trampa. El lunes por la mañana llegó con un calor inusual para octubre, y Michael lo aprovechó como una oportunidad para comenzar su primer movimiento calculado. Condujo hasta el complejo de oficinas de Pinnacle Technologies, no para intentar entrar. Su tarjeta de acceso había sido desactivada, sino para observar y recopilar información en tiempo real. Michael aparcó al otro lado de la calle, en una cafetería con una vista clara de la entrada de empleados y del aparcamiento ejecutivo. Sus años de consultoría en seguridad le habían enseñado que la vigilancia tenía tanto que ver con el tiempo como con la observación. Necesitaba comprender los patrones operativos actuales ahora que su ausencia había creado cambios en la dinámica de la oficina. A las 8:15 de la mañana, el BMW plateado de Troy entró en su plaza reservada. Michael notó que Troy parecía particularmente satisfecho de sí mismo, prácticamente pavoneándose mientras se dirigía hacia el edificio. 15 minutos después, el Audi rojo de Rebecca apareció en la zona de aparcamiento para visitantes, algo inusual, ya que nunca había sido una visitante frecuente del lugar de trabajo de Michael. A través de unos prismáticos, Michael observó a Rebecca entrar en el edificio, vestida con un traje negro que nunca le había visto antes. Su lenguaje corporal era seguro, decidido, como el de una mujer que pertenecía a los pasillos corporativos. A Michael se le ocurrió que tal vez ella siempre había querido esta vida, y él simplemente había sido un peldaño aceptable para conseguirla. El teléfono de Michael vibró con un mensaje de texto de Derek. ¿Café más tarde? Tengo algunas observaciones interesantes que compartir. Se reunieron en un lugar neutral, un restaurante a medio camino entre sus casas donde a menudo se habían reunido para discutir desafíos técnicos fuera del entorno de la oficina. Derek llegó con una carpeta manila que colocó cuidadosamente sobre la mesa entre ellos. He estado haciendo una investigación informal, dijo Derek en voz baja. Troy ha estado muy ocupado reorganizando tu departamento desde tu suspensión. Ya ha redistribuido tus tareas del proyecto y ha comenzado a entrevistar a candidatos externos para lo que él llama una iniciativa de reestructuración. Michael asintió, sin sorprenderse. ¿Qué tan rápido se está moviendo? Más rápido de lo que permitiría cualquier investigación legítima. Está actuando como alguien que ya conoce el resultado. Derek abrió la carpeta. Pero esto es lo interesante, también ha sido descuidado al cubrir sus huellas. La carpeta contenía impresiones de marcas de tiempo de correos electrónicos, horarios de reuniones y registros de acceso que Derek había obtenido legítimamente a través de sus propios privilegios del sistema. El patrón era condenatorio. Troy había estado utilizando su acceso administrativo para revisar los archivos de trabajo y la información personal de Michael durante meses, mucho antes de cualquier presunto informe de mala conducta. Ha estado construyendo un caso contra ti desde al menos junio, continuó Derek. Pero algunos de estos registros de acceso lo muestran revisando archivos durante momentos en que el sistema muestra que se suponía que estaba en reuniones con clientes al otro lado de la ciudad. Michael estudió los documentos con interés profesional. La arrogancia de Troy lo había llevado a subestimar el rastro de papel que los sistemas digitales siempre crean. Pero lo que es más importante, estos registros demostrarían que Troy había estado planeando la destitución de Michael mucho antes de que Rebecca hubiera proporcionado la excusa conveniente de los informes anónimos de mala conducta. Derek, dijo Michael con cuidado, ¿cómo te sentirías con una oportunidad de consultoría que podría estar algo fuera de los parámetros corporativos normales? Derek se reclinó en su silla. Depende de los parámetros y la compensación. Michael describió una versión limitada de sus planes, lo suficiente para asegurar la ayuda de Derek sin revelar el alcance completo de lo que pretendía. Derek ayudaría con el reconocimiento técnico y la recopilación de información, creyendo que simplemente estaba ayudando a documentar las fechorías corporativas para una posible acción legal. ¿Puedo hacer eso?, accedió Derek. Troy se lo ha estado buscando durante mucho tiempo. Esa tarde, Michael inició la fase 2 de su plan haciendo una llamada a Vincent Carrera, un investigador privado especializado en casos corporativos y domésticos. Vincent había trabajado con el departamento legal de Pinnacle en varios asuntos de seguridad, y Michael siempre había estado impresionado por su minuciosidad y discreción.
Necesito investigaciones exhaustivas de antecedentes sobre 2 personas, explicó Michael durante su reunión en la oficina del centro de Vincent. Quiero saberlo todo. Registros financieros, relaciones personales, perfiles psicológicos, debilidades, miedos y cualquier otra cosa que pueda ser relevante. Vincent, un hombre curtido de unos 50 años con ojos agudos y sienes canosas, tomó nota sin juzgar. Había visto suficientes guerras corporativas como para reconocer cuando alguien se estaba preparando para la batalla. ¿Plazo?, preguntó Vincent. 2 semanas para los informes preliminares. Vigilancia continua según sea necesario. Michael deslizó un sobre el escritorio. Esto debería cubrir los gastos iniciales. Vincent echó un vistazo dentro del sobre y asintió con aprobación. Empezaré inmediatamente. Esa noche, Michael comenzó a implementar la fase psicológica de su estrategia. Le envió a Rebecca un mensaje de texto cuidadosamente redactado. Entiendo que necesitas espacio. Me estoy centrando en limpiar mi nombre en el trabajo. Gracias por tu paciencia conmigo durante este momento difícil. El mensaje estaba diseñado para reforzar la creencia de Rebecca de que Michael seguía siendo el mismo hombre confiado y pasivo que siempre había conocido. La haría descuidada, demasiado confiada y menos propensa a notar los sutiles cambios que comenzaban a ocurrir a su alrededor. La respuesta de Rebecca llegó en cuestión de minutos. Te quiero, cariño. Todo saldrá bien. Mamá dice que estas cosas pasan por una razón. Michael leyó el mensaje 2 veces y luego lo borró. La influencia de Ellen Sinclair siempre había sido tóxica, pero ahora se convertiría en una carga para ambas mujeres. Michael hizo una nota mental para incluir a Ellen en su investigación exhaustiva. Sospechaba que su participación en esta situación iba mucho más allá del mero apoyo materno. Mientras el sol se ponía en su primer día de planificación activa, Michael estaba de pie en su oficina en casa, revisando el mapa de pared que había creado. Chinchetas rojas marcaban ubicaciones clave: el apartamento de Troy, el estudio de yoga de Rebecca, la casa de Ellen, varios restaurantes y hoteles. Chinchetas azules indicaban aliados y recursos. Chinchetas verdes mostraban puntos de vigilancia y ventajas tácticas. Parecía un mapa de campaña militar, lo que no estaba lejos de la verdad. Michael estaba planeando una guerra, y tenía la intención de ganarla por completo. Capítulo 5. Inteligencia e infiltración. El informe preliminar de Vincent Carrera llegó por correo electrónico cifrado exactamente 2 semanas después, y su contenido superó incluso las expectativas analíticas de Michael. Vincent había descubierto capas de engaño que se remontaban a años atrás, revelando patrones de comportamiento que pintaban tanto a Troy como Rebecca como mucho más calculadores de lo que Michael había pensado inicialmente. Los antecedentes de Troy Blackstone revelaron a un hombre que había construido su carrera sobre una base de traición estratégica. En su anterior empresa, Meridian Systems, Troy había iniciado un romance con la esposa del CEO mientras documentaba simultáneamente las menores violaciones de políticas del CEO. El escándalo resultante había eliminado a la principal competencia de Troy para el ascenso y lo había instalado como jefe interino del departamento. Cuando la situación se volvió insostenible, Troy aprovechó su conocimiento interno para asegurar su puesto en Pinnacle, llevándose consigo a varios clientes clave y dejando a Meridian en el caos. Es un depredador de patrones, explicó Vincent durante su reunión en un discreto restaurante del centro. Utiliza las relaciones íntimas para obtener acceso e influencia, y luego explota esa información para su avance profesional. El informe sobre Rebecca fue igualmente revelador. Sus registros financieros mostraban depósitos en efectivo inexplicables que se remontaban a 18 meses atrás, no lo suficiente como para sugerir malversación de fondos, pero sí indicativos de que alguien recibía pagos por servicios prestados. Los registros telefónicos revelaron una extensa comunicación con Ellen, pero también con un número que se remontaba a un investigador privado de alto nivel especializado en vigilancia matrimonial y protección de activos. Su esposa ha estado planeando esto durante mucho tiempo, continuó Vincent. El investigador que contrató se especializa en ayudar a las mujeres a maximizar sus acuerdos de divorcio documentando la supuesta mala conducta de sus maridos. Michael absorbió esta información con la misma calma metódica que aportaba a los problemas técnicos complejos. Rebecca no solo había sido infiel, había estado ejecutando una estrategia integral para destruir su reputación mientras se posicionaba para obtener una ventaja financiera en un divorcio. ¿Qué hay de Ellen Sinclair?, preguntó Michael. La expresión de Vincent se oscureció. Ellen es interesante. Se ha casado 3 veces, y cada uno de sus ex maridos experimentó importantes reveses profesionales poco antes de sus divorcios.
El patrón sugiere que ella puede haber estado socavando activamente para mejorar los acuerdos de su hija. La investigación también había revelado algo crucial sobre la vulnerabilidad actual de Troy. A pesar de su exterior seguro, Troy estaba profundamente endeudado debido a su estilo de vida caro y sus hábitos de juego. Debía una cantidad significativa de dinero a varios prestamistas de alto interés y estaba utilizando sus tarjetas de crédito corporativas para gastos personales, una violación que podría resultar en cargos criminales si se documentaba adecuadamente. Michael pasó la semana siguiente implementando lo que él llamó en privado el protocolo de presión. Utilizando el acceso continuo de Derek a los registros del sistema, comenzó a documentar cada instancia de las irregularidades financieras de Troy. Simultáneamente, comenzó a sembrar dudas sobre la competencia de Troy dentro de la organización en general. La estrategia era sutil pero efectiva. Michael utilizó su extensa red de ex-colegas y contactos de la industria para difundir preocupaciones cuidadosamente elaboradas sobre la postura de seguridad de Pinnacle bajo el liderazgo de Troy. Nunca mencionó su situación personal, sino que se centró en observaciones técnicas que destacaban las posibles vulnerabilidades. Estas conversaciones inevitablemente llegaron a la junta directiva de Pinnacle, que comenzó a hacer preguntas cada vez más directas a Troy sobre los protocolos de seguridad y las métricas de rendimiento departamentales. Mientras tanto, Michael inició lo que él denominó manipulación ambiental en torno a Rebecca y Ellen. Utilizando la información de la vigilancia de Vincent, comenzó a orquestar encuentros aparentemente casuales que aumentarían su ansiedad y paranoia. La instructora de yoga de Rebecca recibió una queja anónima sobre los protocolos de seguridad del estudio, lo que resultó en una inspección inesperada que interrumpió su rutina. El club de campo de Ellen experimentó una serie de incidentes menores pero embarazosos, problemas de catering, problemas de mantenimiento, conflictos de calendario social, que crearon estrés y vergüenza social. Cada incidente fue lo suficientemente pequeño como para parecer mala suerte normal, pero el efecto acumulativo fue crear una atmósfera de creciente incertidumbre y presión en sus vidas. El impacto psicológico fue exactamente lo que Michael había anticipado. Los mensajes de texto de Rebecca se volvieron más frecuentes y cada vez más ansiosos, buscando seguridad sobre su relación y su situación laboral. Ellen llamó 2 veces, aparentemente para ofrecer apoyo, pero en realidad buscando información sobre el estado de ánimo y los recursos financieros de Michael. Michael respondió a cada propuesta con mensajes cuidadosamente calibrados diseñados para mantener su falsa sensación de seguridad mientras recopilaba información adicional sobre sus planes y estados emocionales. ¿Cómo estás aguantando, cariño?, preguntó Rebecca durante una de sus raras conversaciones telefónicas. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Me las estoy arreglando, respondió Michael, permitiendo que una nota de derrota cuidadosamente controlada entrara en su voz. La investigación está en curso, pero soy optimista de que se darán cuenta de que ha habido un malentendido. Prácticamente podía escuchar la satisfacción de Rebecca a través del teléfono. Creía que estaba hablando con un hombre roto que todavía confiaba en la justicia fundamental de los procesos institucionales. Eso es bueno, Michael. Estoy segura de que todo saldrá bien. Después de terminar la llamada, Michael volvió a su ordenador y actualizó su hoja de cálculo de seguimiento integral. Cada conversación, cada mensaje de texto, cada pieza de información recopilada se documentaba y analizaba en busca de patrones y debilidades explotables. La fase 3 comenzaría pronto, y Michael quería asegurarse de que cuando pasara de la preparación a la participación activa, sus enemigos no tendrían defensa contra la tormenta que estaba a punto de desatar. Las piezas finalmente estaban en su lugar, y la paciencia de Michael estaba a punto de ser recompensada con la destrucción sistemática de todos los que lo habían traicionado. Capítulo 6. La trampa se activa. 3 semanas después de iniciada su campaña, Michael recibió el avance de inteligencia que había estado esperando. El equipo de vigilancia de Vincent había documentado a Troy y Rebecca reuniéndose en el exclusivo Hotel Riverside, no para sus habituales encuentros románticos, sino para lo que parecía ser una seria discusión de negocios con Ellen Sinclair y un hombre que Vincent identificó como Lawrence Maddox, un prominente abogado de divorcios conocido por representar a mujeres de alto patrimonio en separaciones contenciosas. Las fotografías mostraban a los 4 revisando documentos en una mesa de conferencias, con Ellen tomando notas y Troy señalando secciones específicas de lo que parecían ser estados financieros. El lenguaje corporal sugería una sesión de estrategia coordinada en lugar de una comida informal. Están acelerando su línea de tiempo, informó Vincent durante su sesión informativa. Maddox se especializa en casos en los que la reputación del marido debe ser destruida antes de que comiencen los procedimientos de divorcio.
Su estrategia habitual implica establecer patrones de mala conducta que hacen que sus clientes parezcan víctimas de abuso emocional o financiero. Michael estudió las fotos de vigilancia con desapego profesional. La pieza final del rompecabezas había encajado. Esto no era solo un romance. Era una conspiración integral para destruir su vida y transferir sus activos a Rebecca. Las acusaciones de mala conducta en el trabajo estaban diseñadas para establecer los motivos para un acuerdo de divorcio que lo dejaría con recursos mínimos y perspectivas profesionales dañadas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Michael. Basándome en los patrones habituales de Maddix, estimaría que presentarán la demanda dentro de las próximas 2 o 3 semanas. Quieren establecer un impulso antes de que tengas tiempo de organizar una defensa efectiva. Michael asintió. Había anticipado este plazo y estaba preparado para pasar a la fase activa de su represalia. Vincent, necesito que organices una reunión con Angela Morrison del equipo de investigación del Canal 7. Tengo una historia que le interesará. Angela Morrison era una ex colega de la hermana de Derek que se había labrado una reputación exponiendo la corrupción corporativa y los escándalos personales que involucraban a figuras públicas. Era conocida por su minuciosidad, sus agresivas técnicas de investigación y su disposición a perseguir historias que otros periodistas consideraban demasiado arriesgadas. La reunión tuvo lugar ese viernes por la noche en un restaurante tranquilo en las afueras de la ciudad. Angela llegó con una grabadora digital y un bloc de notas, claramente esperando una entrevista estándar con un denunciante corporativo. Entiendo que tiene información sobre mala conducta en Pinnacle Technologies, comenzó. Michael sonrió, la primera expresión genuina de placer que se había permitido en semanas. En realidad, tengo algo mucho más interesante. Tengo pruebas documentadas de una conspiración que involucra a ejecutivos corporativos, investigadores privados y profesionales legales, diseñada para destruir a personas inocentes a través de escándalos fabricados. Durante las 2 horas siguientes, Michael expuso la historia completa con precisión metódica. Le proporcionó a Angela registros financieros, registros de comunicaciones, fotografías de vigilancia y análisis forenses digitales que pintaban una clara imagen de fraude y conspiración coordinados. Pero la obra maestra de Michael fue la evidencia que había reunido sobre el patrón de comportamiento de Troy en empresas anteriores. La investigación de Vincent había descubierto otras 3 situaciones en las que Troy había utilizado tácticas similares para eliminar a la competencia y avanzar en su carrera. Esto no es solo una traición personal, explicó Michael. Es una conspiración criminal que ha estado operando durante años, destruyendo vidas y carreras para obtener ganancias financieras. Los ojos de Angela se iluminaron con el entusiasmo depredador de una periodista que reconoce una historia que puede impulsar su carrera. ¿Qué quiere de mí? Quiero que exponga la verdad, pero el momento debe ser preciso. Michael le entregó un sobre selado. Todo se hará público simultáneamente. La mala conducta corporativa, los romances personales, las irregularidades financieras y la conspiración para cometer fraude. Sin advertencias, sin oportunidades para el control de daños. Ese fin de semana, Michael implementó la fase final de su campaña de guerra psicológica. Envió mensajes cuidadosamente elaborados a Troy, Rebecca y Ellen, cada uno diseñado para desencadenar respuestas específicas que comprometerían su coordinación y toma de decisiones. A Troy, quería agradecerte tu apoyo durante este momento difícil. Sé que estás haciendo todo lo posible para garantizar una investigación justa. A Rebecca, he estado pensando en nuestro futuro, y quiero que sepas que pase lo que pase con el trabajo, mis sentimientos por ti no han cambiado. Eres lo más importante en mi vida. A Ellen, aprecio tu preocupación por Rebecca durante este periodo estresante. Espero poder seguir brindando la estabilidad y seguridad que tu hija merece. Cada mensaje estaba diseñado para crear ansiedad y confusión. Troy se preguntaría si Michael sospechaba de la conspiración. Rebecca se preguntaría si estaba planeando impugnar el divorcio. Ellen se preocuparía de que Michael pudiera ser más resistente de lo que habían anticipado. La presión psicológica se intensificó con una serie de eventos aparentemente no relacionados que Michael orquestó a través de su red de contactos y los recursos de Vincent. Las deudas de juego de Troy fueron compradas discretamente por una agencia de cobranza con tácticas más agresivas. Las tarjetas de crédito de Rebecca fueron misteriosamente marcadas por actividad inusual, congelando sus cuentas temporalmente. La membresía del club de campo de Ellen fue cuestionada debido a irregularidades administrativas en su solicitud. El lunes por la mañana, los 3 conspiradores estaban operando bajo un mayor estrés e incertidumbre, lo que los hacía más propensos a cometer errores o apresurar su línea de tiempo. El teléfono de Michael sonó exactamente a las 10 de la mañana. La voz de Rebecca era tensa, sin su confianza habitual.
Michael, tenemos que hablar. ¿Puedes reunirte conmigo para almorzar hoy? Por supuesto, respondió Michael, permitiendo que la preocupación coloreara su voz. ¿Está todo bien? Solo necesitamos discutir algunas cosas sobre nuestro futuro. Michael sonrió al terminar la llamada. Rebecca se estaba desviando de su plan original, moviéndose más rápido de lo que sus asesores habían recomendado. La presión estaba funcionando exactamente como lo había calculado. Mientras se preparaba para lo que sería su última conversación como marido y mujer, Michael sintió la fría satisfacción de un jugador de ajedrez que había maniobrado a su oponente para darle jaque mate. Mañana, el mundo vería a Rebecca, Troy y Ellen exactamente como realmente eran, y Michael finalmente tendría su justicia. Capítulo 7. La venganza comienza. El restaurante que Rebecca eligió para su reunión fue apropiadamente simbólico. Un bistro de lujo donde habían celebrado su tercer aniversario de bodas, cuando Michael todavía creía que su matrimonio se basaba en un afecto genuino en lugar de un oportunismo calculado. Llegó 15 minutos tarde, vestida con ropa de diseñador que él nunca había visto antes y comportándose con la confianza artificial de alguien que intenta controlar una situación que se le escapa de las manos. Michael la estudió mientras se acercaba a su mesa. La mujer con la que se había casado todavía estaba físicamente presente, pero todo lo demás en ella se había transformado por la codicia y el engaño. Su sonrisa era practicada, sus gestos calculados, sus ojos escaneando constantemente el restaurante como si buscara amenazas u observadores. «Pareces cansado», dijo Rebecca mientras se sentaba, su voz con una preocupación fingida. «Toda esta situación en el trabajo debe ser muy estresante para ti». «Me las arreglo», respondió Michael, manteniendo la fachada de vulnerabilidad confiada que tan bien le había servido durante el último mes. «Aunque debo admitir que te quedes en casa de tu madre durante todo esto ha sido solitario». La expresión de Rebecca parpadeó con lo que podría haber sido culpa genuina antes de que la máscara de falsa compasión regresara. «Lo sé, cariño, pero pensé que necesitabas espacio para concentrarte en limpiar tu nombre sin preocuparte por mí». Pidieron el almuerzo y charlaron sobre asuntos sin importancia, ambos realizando un cuidadoso baile alrededor del verdadero propósito de la reunión. Michael podía ver a Rebecca armándose de valor, preparándose para dar lo que ella creía que serían noticias devastadoras para un hombre que no tenía idea de lo que se avecinaba. «Michael», dijo finalmente, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocar la suya. «Necesito ser honesta contigo sobre algo». «¿Qué pasa?», preguntó Michael, permitiendo que su voz transmitiera aprensión. «Creo», Rebecca hizo una pausa, como si luchara con las palabras, «creo que debemos considerar que tal vez nuestro matrimonio no ha estado funcionando por un tiempo. Con todo lo que está pasando en el trabajo y el estrés al que ambos hemos estado sometidos, tal vez esta sea una señal de que deberíamos pensar en hacer algunos cambios». Michael parpadeó lentamente, procesando sus palabras con aparente sorpresa. «¿Cambios, Rebecca? ¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tal vez deberíamos considerar una separación, solo temporalmente, mientras resuelves tu situación laboral. Creo que sería lo mejor para ambos». Michael se reclinó en su silla, su expresión cuidadosamente calibrada para mostrar a un hombre cuyo mundo se derrumbaba. Estás pidiéndome el divorcio». Los ojos de Rebecca mostraron un destello de satisfacción antes de cubrirlo con falsa reticencia. «No quiero usar esa palabra todavía, pero Michael, necesito ser honesta. He estado pensando en esto durante meses, incluso antes de que comenzaran tus problemas laborales. Simplemente creo que nos hemos distanciado». «¿Hay alguien más?», preguntó Michael en voz baja. La pregunta flotaba en el aire entre ellos. El lenguaje corporal de Rebecca cambió sutilmente. Sus hombros se tensaron, sus dedos se movieron hacia su anillo de bodas y sus ojos dejaron de hacer contacto con los de él durante una fracción de segundo demasiado larga. «Michael, ese no es realmente el punto. El punto es que ambos merecemos ser felices». Michael asintió lentamente, como si asimilara un golpe devastador. «Ya veo. ¿Y qué pasa ahora? Con nuestra casa, nuestra vida juntos. Lo resolveremos todo. Mamá me recomendó un abogado que se especializa en ayudar a las parejas a pasar por estas situaciones con un conflicto mínimo, Lawrence Maddox. Se supone que es muy bueno asegurándose de que los intereses de todos estén protegidos». La sonrisa interna de Michael era salvaje. Rebecca acababa de confirmar todo lo que necesitaba saber sobre la naturaleza coordinada de su conspiración. Estaba siguiendo un guión, y cada palabra le proporcionaba evidencia adicional de premeditación y fraude. «¿Cuándo quieres empezar este proceso?», preguntó Michael. «Pronto», dijo Rebecca, buscando su bolso. «Sé que es difícil,
pero creo que verás que es lo mejor para ambos. Cuando Rebecca salió del restaurante, Michael permaneció sentado, manteniendo su pose de hombre devastado contemplando las ruinas de su vida. En realidad, estaba revisando mentalmente la lista de verificación final para la fase 4 de su plan, que comenzaría en exactamente 18 horas. Esa noche, Michael llamó a Angela Morrison. ¿Estás lista para mañana?, preguntó. Todo está en su lugar, confirmó Angela. La historia se publicará en las noticias de la mañana y en el sitio web simultáneamente. Tengo la confirmación de la Unidad de Delitos Financieros del FBI de que estarán listos para ejecutar las órdenes de allanamiento tan pronto como se publique la historia. La siguiente llamada de Michael fue a Derek, quien había pasado la última semana documentando el uso no autorizado de los recursos corporativos por parte de Troy y su violación de varias regulaciones federales con respecto a la seguridad de datos. Los registros del sistema están compilados y listos para ser transmitidos a las autoridades, informó Derek. Troy va a tener una conversación muy interesante con los investigadores federales mañana. La última llamada fue a Vincent, quien se había coordinado con la policía para garantizar que toda la evidencia de vigilancia fuera admisible en los tribunales. La reunión de Rebecca con Maddox es mañana por la mañana a las 9, le informó Vincent. Esperan finalizar la estrategia de divorcio y comenzar a presentar la documentación. No tienen idea de lo que está a punto de golpearlos. Michael pasó esa noche en su estudio, revisando cada detalle de la campaña que había orquestado durante las últimas 6 semanas. Mañana vería la culminación de meses de cuidadosa planificación, sincronización precisa y ejecución despiadada. Troy se despertaría con agentes federales ejecutando órdenes de allanamiento en su casa y oficina, investigando cargos de malversación de fondos, fraude y conspiración. Rebecca se encontraría como sujeto de una investigación criminal por conspiración para cometer fraude e intentar manipular los procedimientos legales a través de pruebas fabricadas. Ellen descubriría que su patrón de destruir los matrimonios de su hija para obtener ganancias financieras finalmente había atraído la atención de la policía. Pero el plan de Michael iba mucho más allá de las simples consecuencias legales. La exposición mediática destruiría sus reputaciones permanentemente, haciendo imposible que alguno de ellos continuara con su comportamiento depredador. Troy nunca volvería a trabajar en el mundo corporativo. Rebecca se encontraría radioactiva en los círculos sociales que tanto valoraba. Ellen perdería su posición en la comunidad que siempre había definido su identidad. A medida que se acercaba la medianoche, Michael se permitió un último momento de reflexión sobre el hombre que había sido 6 semanas atrás. Confiado, ingenuo, creyendo en la justicia fundamental y la decencia humana. Ese hombre se había ido para siempre, reemplazado por alguien infinitamente más peligroso y efectivo. La justicia ya no era un concepto abstracto para Michael. Mañana se convertiría en una realidad fría y brutal que consumiría a todos los que lo habían traicionado. El ajuste de cuentas estaría completo y no habría piedad. Capítulo 8. Aniquilación total. Michael se despertó a las 5:30 de la madrugada con el sonido de su teléfono vibrando con el primer mensaje de confirmación. El mensaje de texto de Angela Morrison fue breve pero satisfactorio. La historia está en vivo. El FBI se muda en 1 hora. Las noticias matutinas del Canal 7 comenzaron con una investigación explosiva titulada Conspiración Corporativa, cómo los ejecutivos destruyen vidas para beneficio personal. El reportaje de Angela fue devastador en su exhaustividad, exponiendo la historia completa del patrón de destrucción de carreras de Troy, la manipulación calculada del matrimonio de Rebecca y la orquestación de toda la conspiración por parte de Ellen. La evidencia fue abrumadora. Registros financieros que mostraban la malversación de fondos y las deudas de juego de Troy. Registros telefónicos que documentaban la coordinación entre todos los conspiradores, imágenes de vigilancia de sus reuniones de estrategia. Análisis forenses digitales que probaban la naturaleza fabricada de las acusaciones de mala conducta contra Michael. A las 6:15 de la mañana, el teléfono de Troy sonaba constantemente. A las 6:30 de la mañana, agentes del FBI estaban en su puerta con órdenes de allanamiento. A las 7 de la mañana, la junta directiva de Pinnacle Technologies estaba en sesión de emergencia, y Troy estaba siendo escoltado fuera del edificio esposado. Michael vio la cobertura de las noticias matutinas desde su cocina, tomando café y monitoreando múltiples fuentes de noticias en su computadora portátil. La historia se estaba extendiendo por las redes sociales con intensidad viral, retomada por los medios de comunicación nacionales y las redes empresariales. A las 8:45 de la mañana, Rebecca lo llamó. Su voz era histérica, apenas reconocible. Michael, ¿qué hiciste? El FBI está aquí.
Están preguntando sobre conspiración y fraude, y tienen fotos mías con Troy y mamá. ¿Qué hiciste? Michael dejó que el silencio se prolongara durante varios segundos antes de responder con perfecta calma. Hice exactamente lo que me enseñaste a hacer, Rebecca. Protegí mis intereses. Lo sabías, susurró. Lo sabías todo. Desde el momento en que te vi parado detrás de Troy durante esa videollamada. ¿Realmente pensaste que era el mismo hombre ingenuo con el que te casaste? ¿Que simplemente aceptaría la traición y la destrucción sin responder? La voz de Rebecca se volvió desesperada. Michael, por favor. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos superarlo. Por favor, no dejes que me destruyan. La risa de Michael fue fría y vacía. ¿Destroyed, Rebecca? Te destruiste a ti misma. Simplemente me aseguré de que el mundo pudiera ver lo que realmente eres. A las 9:30 de la mañana, Vincent llamó con una actualización. Lawrence Maddox ha sido arrestado en su oficina por cargos de conspiración para cometer fraude y mala conducta profesional. Ellen Sinclair está detenida en su club de campo, después de haber sido aprehendida mientras intentaba destruir documentos que detallaban su participación en la manipulación de los divorcios anteriores de su hija. La fiscalía lo llama uno de los casos de conspiración doméstica más completos que jamás hayan visto. Tu documentación les facilitó increíblemente el trabajo. La llamada de Derek llegó 1 hora después. La junta quiere verte de inmediato. Están hablando de ofrecerte el puesto de Troy y pedirte que dirijas una revisión de seguridad completa de todos los sistemas de la compañía. Michael consideró la oferta durante exactamente 10 segundos antes de rechazarla. He terminado con Pinnacle, Derek. Tengo otros planes. Por la tarde, la historia se había convertido en una sensación nacional. Las cadenas de negocios estaban analizando el caso como un ejemplo de la vulnerabilidad corporativa a las conspiraciones internas. Los expertos legales estaban discutiendo las implicaciones para la ley de divorcio y las acusaciones de mala conducta fraudulenta. Las redes sociales estaban llenas de comentarios sobre la naturaleza sofisticada del plan de venganza. Michael concedió una entrevista exclusiva a Angela Morrison, apareciendo ante la cámara por primera vez desde que se conoció la historia. Se sentó en su estudio, rodeado de los mapas y la documentación que habían guiado su campaña, hablando con la tranquila autoridad de un hombre que había logrado la victoria completa. La gente asume que la traición debe enfrentarse con el perdón o con procedimientos legales, le dijo Michael a Angela, pero a veces la justicia requiere una acción más directa. A veces hay que diseñar consecuencias que coincidan con el alcance de la traición. ¿Sientes algún remordimiento por destruir sus vidas?, preguntó Angela. La expresión de Michael no cambió. Destruyeron sus propias vidas a través de sus decisiones. Simplemente me aseguré de que esas decisiones tuvieran las consecuencias apropiadas. No tolero la traición, y nunca lo haré. La entrevista se emitió esa noche con una audiencia masiva, consolidando la transformación de Michael de víctima a calculador arquitecto de la justicia. Las redes sociales se explotaron con debates sobre la ética de su enfoque, pero el consenso general fue la admiración por la sofisticación y la minuciosidad de su venganza. Al final de la semana, las consecuencias legales fueron devastadoras. Troy enfrentó cargos federales que probablemente resultarían en años de prisión. Rebecca enfrentaba cargos de fraude y perdería todo en el proceso de divorcio, que se había convertido en un asunto penal en lugar de civil. Ellen enfrentó múltiples cargos relacionados con su patrón de manipulación matrimonial y probablemente pasaría el resto de su vida en batallas legales y posible encarcelamiento. La reputación de Michael, mientras tanto, había sido completamente rehabilitada. Recibía ofertas de trabajo de las principales corporaciones que estaban impresionadas por su experiencia en seguridad y su pensamiento estratégico. Las revistas de tecnología lo perfilaban como un ejemplo de cómo responder a la traición corporativa. Las escuelas de negocios ya estaban discutiendo su caso como un estudio de planificación estratégica integral. Pero Michael no estaba interesado en volver a la vida corporativa. Había descubierto algo sobre sí mismo durante este proceso. Era extraordinariamente bueno en la destrucción estratégica, y había otros que necesitaban sus habilidades particulares. Vincent Carrera ya se había acercado al para formar una sociedad. Hay mucha gente por ahí que ha sido traicionada como tú, había dicho Vincent. Gente que necesita a alguien con tus habilidades analíticas y mente estratégica para ayudarlos a obtener justicia. Michael estaba considerando la oferta. Siempre había sido bueno resolviendo problemas complejos, y la traición era simplemente otro tipo de problema que requería una solución sistemática. Mientras estaba sentado en su estudio esa última noche, revisando la cobertura de noticias de la destrucción completa de todos los que lo habían traicionado,
Michael sintió la profunda satisfacción de un trabajo completado con perfecta precisión. La justicia, de hecho, se había servido fría, y había sido absolutamente devastadora. Capítulo 9. El nuevo orden. 6 meses después del colapso de la conspiración, Michael estaba de pie en la oficina del ático de su nueva firma de consultoría, Thornfield Strategic Solutions, mirando el horizonte de la ciudad. El espacio era elegante y moderno, diseñado para proyectar competencia y discreción a los clientes que necesitaban asistencia especializada con problemas personales y profesionales complejos. El negocio había superado sus proyecciones más optimistas. Se había corrido la voz en ciertos círculos sobre la destrucción metódica de Troy, Rebecca y Ellen, y Michael se encontró en demanda entre ejecutivos, empresarios y profesionales que habían descubierto la traición en sus propias vidas y querían algo más de lo que los canales legales tradicionales podían proporcionar. Vincent Carrera se había convertido en su socio comercial, aportando experiencia en investigación y conexiones con las fuerzas del orden que complementaban las habilidades analíticas y las capacidades de planificación estratégica de Michael. Su base de clientes incluía a directores ejecutivos que se ocupaban del espionaje corporativo, empresarios traicionados por socios comerciales y profesionales cuyas reputaciones habían sido atacadas sistemáticamente por rivales. Los métodos de Michael habían evolucionado y se habían refinado a lo largo de los meses. Cada caso se abordaba con la misma planificación meticulosa que había caracterizado su campaña contra su exesposa y su exjefe. Investigaba a sus objetivos de forma exhaustiva, identificaba sus vulnerabilidades y puntos de presión, y luego orquestaba campañas que provocaban su destrucción a través de sus propias decisiones y debilidades. Los procedimientos legales contra sus antiguos torturadores habían concluido exactamente como Michael había anticipado. Troy recibió una sentencia federal de 8 años por malversación de fondos y conspiración, perdiendo su casa, sus ahorros y cualquier posibilidad de volver a trabajar en el mundo corporativo. Rebecca había sido condenada por fraude y recibió 3 años de libertad condicional, pero las consecuencias sociales y financieras fueron mucho más devastadoras que las legales. Había perdido todo en el divorcio y se encontró completamente excluida de los círculos sociales que alguna vez habían definido su identidad. El destino de Ellen Sinclair había sido particularmente satisfactorio. La investigación sobre su patrón de manipulación matrimonial había descubierto evidencia que se remontaba a 20 años atrás, revelando que había orquestado la destrucción de múltiples relaciones para obtener ganancias financieras. Enfrentó múltiples demandas civiles de sus víctimas anteriores y pasaría el resto de su vida en bancarrota y batallas legales. Michael no sentía ninguna simpatía por ninguno de ellos. Habían elegido su camino de traición y engaño, y él simplemente se había asegurado de que sus decisiones tuvieran las consecuencias apropiadas. Derek Walsh lo había visitado la semana anterior, trayendo noticias de Pinnacle Technologies. La compañía había luchado para recuperarse del escándalo, con varios clientes importantes que rescindieron contratos debido a preocupaciones sobre la seguridad y el liderazgo. La junta finalmente vendió la compañía con una pérdida significativa, y la mayoría de los empleados se vieron obligados a encontrar nuevos puestos. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu antigua vida si nada de esto hubiera sucedido?, había preguntado Derek. Michael había considerado la pregunta seriamente antes de responder. Esa versión de mi vida se basaba en una base de mentiras y engaño. Esta versión se basa en la verdad y en la comprensión de que la confianza debe ganarse y la traición debe tener consecuencias. La transformación fue completa e irreversible. Michael había evolucionado de un hombre confiado que creía en la justicia fundamental a alguien que entendía que la justicia era algo que se creaba en lugar de algo que se esperaba recibir. Su vida personal reflejaba esta nueva comprensión. No tenía ningún interés en volver a casarse o formar el tipo de conexiones emocionales vulnerables que alguna vez lo habían hecho susceptible a la traición. En cambio, mantenía relaciones cuidadosamente controladas con personas que entendían su naturaleza y respetaban sus límites. El teléfono en su escritorio sonó con un mensaje cifrado de un posible nuevo cliente, un ejecutivo farmacéutico cuyo socio comercial había robado investigación patentada y planeaba venderla a la competencia. El caso requeriría meses de cuidadosa investigación y planificación estratégica, culminando la destrucción completa de la reputación y la estabilidad financiera del socio. Michael sonrió al leer los detalles. Era exactamente el tipo de desafío complejo en el que se había especializado. El cliente pagaría generosamente por sus servicios, y la justicia se serviría con la misma fría precisión que se había convertido en su marca registrada. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad,
Michael reflexionó sobre la distancia que había recorrido desde esa mañana hace 6 meses cuando Troy le había dado la noticia de su suspensión. Ese hombre ingenuo y confiado se había ido para siempre, reemplazado por alguien infinitamente más peligroso y efectivo. Michael había aprendido la lección más importante de todas. En un mundo donde la traición es común y el perdón se considera una debilidad, la única protección confiable es la capacidad de destruir a cualquiera que se atreva a traicionarte. Nunca más sería vulnerable al tipo de engaño sistemático que Rebecca y Troy habían orquestado. Y lo que es más importante, se aseguraría de que otros que enfrentaran traiciones similares tuvieran acceso al tipo de justicia integral que los sistemas tradicionales no podían brindar. Michael abrió el nuevo archivo del caso y comenzó su análisis preliminar. En algún lugar de la ciudad, un socio comercial estaba celebrando lo que creía que era un robo exitoso de propiedad intelectual, sin saber que su destrucción ya había sido puesta en marcha por fuerzas que no podía comprender ni contra las que defenderse. La justicia se serviría fría una vez más, y Michael sería el arquitecto de su entrega. El hombre que una vez creyó en el perdón y las segundas oportunidades se había ido para siempre. En su lugar estaba alguien más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Alguien que entendía que en un mundo construido sobre el engaño y la traición, la supervivencia pertenecía a aquellos dispuestos a luchar con armas que sus enemigos no podían igualar. Michael Thornfield se había convertido exactamente en lo que el mundo le había enseñado a ser, y nunca se disculparía por la transformación. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal.